Hoy hablamos con un profesional del sector, hablamos con un filmmaker, con un experto haciendo vídeos y muchas otras cosas más. Hoy estamos con Tim Bolufer. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y de poder compartir contigo este ratito, ¿no? Y profesional, pero que esta mañana la tecnología la ha puesto en su sitio, ¿eh? Bastantes cosas me han pasado ya. Pero bueno, vamos a tope. Hoy vamos a aprender muchísimo de Tim, porque dos cosas. Primero, es una persona que lleva ya muchísimos años tocando cámaras, editando archivos, estando en rodajes con más personas. Y la segunda cosa es que Tim y yo hemos trabajado en distintas ocasiones, además en distintos trabajos. Él ocupándose de la parte un poco de pues, cámara terrestre, de gimbal, de editar, todo eso. Y yo un poco de por los planos aéreos. Yo piloto de drones. Y vamos a intentar aprender de esa experiencia, pero antes, Tim, cuéntanos de todo lo que haces o de todo lo que te encargas, ¿cuál es tu especialidad o qué es lo que más te gusta hacer o en Muy qué bien, destacas? pues mira, al uso sería un filmmaker o videógrafo especializado en publicidad, porque me formé en productora y demás, y me lo he traído a nivel local, y así es como trabajo, ¿no? Pero hago un poquito también he hecho documental, videoclips y demás, y digamos, eso sería una vertiente, y la segunda vertiente en producciones grandes sería operador de cámara o foquista sobre todo una grandes, un proyecto más grande. A mí eso me interesa porque es digamos, te encargas de que el enfoque, o sea, es algo súper importante. Si tú fallas Lo ahí, que hacen las cámaras ya solas hoy en exacto. día. Es una labor que va a desaparecer. Sí, pero bueno, en las ARRI, bueno, porque has trabajado con marcas muy tochas, ahí no hay enfoque, no hay autoenfoque. No, el cine y la publicidad y todo lo que son cámaras, digamos, de gama ya alta, no tienen ni autofoco ni estabilización en el cuerpo, ni en las lentes. Hubo una anécdota de Jordi Évole, que es un periodista aquí en ¿Sí? España, que dijo, yo me di cuenta del salto de calidad que dio mi programa cuando me enteré de que había una persona que se encargaba del enfoque, únicamente de que el enfoque estuviera en la cara del entrevistado. O sea que eso es nivel top top. Es, Quiero que empecemos por eso algo es. divertido, porque Tim, aparte de todo lo que nos va a contar hoy y aparte de los trabajos que hemos hecho juntos, últimamente está trabajando en YouTube. Está trabajando con un youtuber además muy muy potente de ciclismo que se llama Daniel Reis, que si pasáis por su canal veréis que es algo bastante gordo en español de bicicletas. Sí. Y Tim, ¿tú cómo estás trabajando con Daniel? ¿Qué estás haciendo con él? Pues la verdad es que me llevé una sorpresa, como ya te he dicho, bueno, y te lo digo aquí delante, que al final la gente que os dedicáis al mundo YouTube no es una labor sencilla porque hacéis una planificación, hay un guión, editáis, grabáis, o sea, es un poco hombre orquesta como yo haría, pero yo de cara a un trabajo específico, ¿no? Vosotros estáis continuamente subiendo contenido, que eso es de agradecer, ¿no? Y con Dani me llevé esa sorpresa a bien, que era trabajar con una persona que tiene unos conocimientos y sabe de lo que trata, ¿no? El trabajo. O sea que muy guay, sobre todo un aprendizaje forzado y chulo, ¿no? No hay tiempo ahí para pruebas. Vamos a No. ver a lo largo de la entrevista muchos aprendizajes, muchas cosas que si estáis tomando apuntes, pues hay que apuntar. La primera un poco sería tal vez esta, ¿no? Conocer un poco el medio en el que trabajas, porque lo bueno que ha tenido Tim con Daniel es que Daniel lleva haciendo vídeos hace pues, muchos años. Y una cosa curiosa es que Tim, aparte de ser filmmaker y todo lo que nos va a contar hoy, es aficionado al ciclismo, o bueno, le da mucha caña al ciclismo, y como que se han juntado dos cosas que son importantes. Saber hacer vídeos y saber contar historias, algo que veremos hoy. Y por otra, pues conocer eso que estás grabando, ser especialista también en eso que estás grabando, eso te ayuda un Sí, montón en claro, tu claro. trabajo. Yo de hecho me conozco a Dani y me voy con él a una carrera de las más importantes a nivel europeo, post pandemia, donde todo el mundo tenía ganas de competir y de juntarse por fin y demás, pero estábamos aún un poco en burbuja, ¿no? Te hacían test y todas estas cosas y estaban los mejores corredores a nivel europeo, ¿no? Entonces, ver a esa gente pues, haciendo esas bajadas o esos ritmos de carrera y poder grabarles metiéndome prácticamente dentro de la carrera en sí, ¿no? Que me pasan las bicis por al lado, pues fue una experiencia chulísima, chulísima. Lo que pasa es que no acaba ahí el trabajo, ¿no? El Ya. trabajo, Ojalá eso es una acabar ahí. parte, que te pegas unas horas para aquí para allá por el monte,
y luego toca editar pues bastantes horas, ¿no? Para que salga el mismo día un vídeo de 15-20 minutos, o sea, tiene faena. De hecho, esto no lo hemos hablado. Una de las cosas que más me gusta de trabajar con Tim es que como yo no me encargo de la edición, yo voy, hago mis planos, ahora veremos cómo, y al acabar la jornada, a la media jornada, le daba la SD a Tim y yo ya me olvidaba. A los 2 días salía el vídeo y vivía tranquilo. Y claro, eso cuando estás editando, porque cuando estás en el meollo del asunto de la edición, hay que. Sí, de hecho, el Se trabajo que complica, se hemos hecho tú complica. y yo, que era un evento deportivo, grabar todo lo que se pueda y luego sacar de ahí los mejores trozos, pues al final la edición tiene trabajo de visionado, ¿no? Pero no es muy excesiva la edición, ¿no? Ya. No es un vídeo largo, es un vídeo promocional cortito. Pero en cambio, con lo de Dani, he aprendido sobre todo a editar de una forma muy rápida eh, contenido extenso, porque al final hay entrevista, hay planos, que no lo he dicho, perdona, hay planos aéreos que nos dan la propia organización y planos míos que voy una, dos, tres, normalmente llevo 3 cámaras. Llego a un sitio, me pongo 3 cámaras, hago ahí un pequeño... cubro el evento ahí rápidamente, como si fuera una televisión, y me voy para otro, ¿no? Y así voy. Y luego, claro, tengo pues 3 cámaras mías, más las 2 on-board de Dani y las imágenes que nos pasan, pues ahí hay gigas, cada día que Hombre. editamos. Y mira, pues ya que estás hablando de cámaras, hablemos de cacharros, de cacharrería, porque aquí nos gusta mucho saber pues, qué cámara se utiliza, cuál es mejor, cuál es peor. Cuéntanos un poco el equipo con el que estás ahora trabajando, con cuál te sientes más a gusto, bueno, o qué te gustaría tener. Vale, pues mira, te decía fuera de cámara antes que acababa de comprarme una Blackmagic, no sé si se ve por aquí, esto de YouTube, estoy un poco, es algo nuevo para mí, esto de señalar y tal, pero me mola. Y la he comprado hace unos días, me ha llegado, para, digamos, como cámara principal, porque al final estamos avanzando mucho en tener estabilización, autoenfoque y tal, pero yo vengo digamos, de antes, ¿no? Y donde para mí tirar sin autoenfoque y sin estabilización del cuerpo no me importa. Y sobre todo lo que hago es priorizar en la calidad de imagen y sobre todo el archivo que me lo permita editar el fluido, ¿no? Esto sí que lo estoy grabando con una Fuji X-T3, que es como mi segunda cámara y para fotografía. Y, pero llevo un objetivo Canon 1755 adaptado con un adaptador y espero que no te haga muchas cosas raras el autoenfoque. Confiaremos en Fuji. Hablando de Blackmagic, porque yo empecé con esta Blackmagic, que estoy enseñando a cámara, a ver si el autoenfoque aquí me ayuda, más o menos sí. Y bueno, una de las cosas, a ver, yo empecé con esta cámara porque pues todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Esto es calidad. Pero claro, esto es calidad sin autoenfoque, sin estabilización, con perfiles de, bueno, sin perfiles de color en este caso, pues era solo el logarítmico de Blackmagic y ya está. Y claro, ¿qué pasa con estas cámaras que graban en RAW? Graban, no hacen fotos. Y esto significa, yo me acuerdo, que trabajando a 1080, que era lo máximo que trabajaba esta cámara, con grabando con RAW a 30 FPS, por ejemplo, con una tarjeta de 128 GB podía grabar a lo mejor 10 minutos o 12 minutos, era una locura. No me quiero imaginar, Tim, 6K, ¿cómo lo haces? ¿Con SSDs? ¿Cómo lo haces? No, la cámara lleva para meter tarjeta SD y luego lleva creo que se llama Compact Flash o bueno, otro tipo de tarjeta que Carísima, te supongo. permite grabar, carísima de la leche, que te permite grabar con una tasa de bits, o sea, lo que hace es que la escritura es muy rápida, ¿no? Para que no se caliente y demás. Pero yo he tirado ya a lo más heavy, que es grabar directamente con disco duro. Ahí O está. sea, un disco duro SSD de 1 tera que te permite ir tranquilamente, y lo conectas con un cable USB-C y vas con eso. Pero claro, al final sí que es verdad que dependiendo del proyecto, pues se graba te permite formato ProRes con diferentes compresiones y el RAW de Blackmagic, que es que hace un codec, la verdad es que hace un codec súper bueno, que es bastante calidad, compresión está muy bien, pues tienes diferentes compresiones. Pero para hacerte una idea, 128 gigas en 6K, Nada, una foto. 50 minutos, 50-55 minutos más o menos. Ah, pues mira, pensaba que menos.
Sí, sí, sí. Aguanta bastante bien. Más o menos sería. Eso en la calidad, digamos, base es 8.1, que es en la compresión, digamos, media. ¿Vale? Podemos llegar a, vamos, que 128 gigas puede grabar 15 minutos. Sí, sí, Esta sí. estrategia de llevar un tera es un poco la que ha seguido el Mavic 3. De hecho, bueno, el Mavic 3 Cine, porque solo la versión top lo hace, las otras no. Y yo no era consciente de lo bueno que era esto hasta que lo he probado. El hecho de tener un tera siempre para ti, por mucho que grabes en 5,1K y en ProRes, que son archivos que luego el susto viene cuando te lo quieres pasar al ordenador, que tardas un buen rato, pero el hecho de tener en el aire prácticamente ilimitado de espacio, que es un poco lo que te pasará a ti con la Blackmagic, es algo que hasta que no lo experimentas no te das cuenta de lo importante que es y es una grandísima ventaja. Claro, y sobre todo que te permite, no sé en tu caso, yo creo que también, que estamos con Mac, yo directamente conecto el SSD al ordenador y no tengo que volcar nada, edito directamente con esos brutos, ¿no? Y pues te agiliza mucho el trabajo, que al final pierdes tiempo volcando, pásalo, que tengas el ordenador, no sé, que tengas espacio en el ordenador y bueno, trabajar muchas veces con un disco externo no fluye igual porque la transferencia de datos no es la misma, ¿no? No va tan rápido como si estuvieran los archivos en el propio ordenador. Y hablando de cámaras, Tim, un consejo que puedas darle a esa persona que tiene un Mini 2, un Air 2S, un dron que se ha comprado, que a lo mejor le falta ese apoyo, veremos un poco que es importante variar, no tener solo imágenes aéreas. ¿Qué cámara le recomendarías para que se emparejara con este Mini 2 de 500 euros o con este Air 2S de 1000 euros? ¿Qué elegirías tú? Pues yo, basándome en la experiencia que tengo, yo empecé con las Panasonic, la serie GH. Sí. Y las considero unas cámaras súper, súper buenas, calidad-precio y sobre todo la calidad de vídeo. Si estás pensando en una cámara principal para hacer vídeo, las Panasonic están genial. Y las Fuji ahora mismo creo que también están muy bien de precio y consigues unos formatos y una calidad de imagen muy buena. Si no hay límite salarial, ¿no? Exacto. Como ahora en el fútbol, ¿no? Evidentemente Sony y Canon te van a dar unas prestaciones de autoenfoque brutales, ¿no? O sea, si tienes que hacer eventos o cosas así, como hemos hecho nosotros en las travesías de nado, a nado, el autoenfoque es primordial. Claro. O sea, no puedes ir sin eso. Entonces ahí sí que tiraría a lo mejor pues una 7 III o la A7S2, por no irnos a las gamas más, a las últimas que son ya precios muy, muy caros. Normalmente nosotros solemos recomendar como tres niveles o algunos niveles en cuanto a dinero de cámaras. El primer nivel y más económico sería a lo mejor poner un buen smartphone en un gimbal mobile y ya con eso, siempre y cuando no quieras gastarte mucho, pues con ciento y pico euros y ya tienes uno de estos que carga muy bien, además con cámaras angulares, con zooms, con todo lo que tenemos. Esa puede ser un primer punto de partida si no quieres empezar fuerte, sobre todo si no quieres empezar a hacer trabajos. Totalmente. Luego, Totalmente. a lo mejor, esto que tú comentas, este tipo de cámaras, a lo mejor una Sony de la serie A6000, que aún así son un poquito caritas, También. pero bueno, Sí, pero también, ahí sí. están. No las he dicho y he tenido una, vaya cabeza. Claro, ¿tú cuál tuviste? Yo empecé primero con las series de GH2 de Panasonic, luego la GH3. Luego, como empecé a hacer fotografía, todo va condicionado a los proyectos Ya. que te van viniendo, ¿no? Entonces, empecé a hacer fotografía, pues necesitaba una cámara que hiciera foto bien y le pasé a la Sony A6300 y por mi padre que le gustaba la fotografía y tal, me dijo, mírate que Fuji ha sacado unas cámaras súper buenas para vídeo y tal. Y yo dije, no sé, se está inventando. Y no, era verdad. Así fue que me compré 2019 la primera XT3, que al principio no le notaba la diferencia de calidad, pero conforme la he ido conociendo, la verdad es que te permite un saltito más de calidad en el vídeo. Y tuve la XT4 después y, como te he comentado antes, tuve un problema. No, perdón, conseguí un descuento en Sony, pero al llegar la cámara, el archivo que me hacía era muy pesado, mi ordenador no lo movía y bueno, y al final tuve que volver a esta Fuji X-T3 y optar por una Blackmagic como cámara principal para digamos, lo más elaborado. ¿Con qué programa editas? Digamos, estoy en el proceso ese de sorpaso, ¿no? De Premiere a DaVinci.
también debido a lo que me pasó con la Sony, que el códec H264 que me hacía era muy pesado y Premiere no me lo movía. Entonces tuve que pasarlo a DaVinci y por suerte DaVinci sí que lo movía muy bien. Entonces me estoy dando cuenta de que es una herramienta mucho más ágil que Premiere, que te permite hacer muchas más, digamos, retoques Ya. profesionalmente hablando de color y efectos y demás. Y las cosas, digamos, básicas sigo editándolas con Premiere porque es el programa que aprendí y es el que tengo todos los comandos y voy más ágil. Yo estoy en un proceso similar al de Tim, pero en lugar de pasar de Premiere a DaVinci, que además es un programa gratuito, DaVinci, que es un valor potente. Bueno, gratuito. Hay una versión gratuita que es muy amplia ya. Yo estoy haciendo ese paso de Premiere a Final Cut y es algo que, aunque a mucha gente le puede asustar, porque sales de esa zona de confort, yo os animaría a hacerlo, porque también te das cuenta de que estás ya muy adaptado a un programa y ya no es porque el programa lo haga bien, sino porque tú te has aprendido el lenguaje del programa, ¿no? Y a veces Premiere, que evidentemente pues será de los que más horas le hemos echado a será Premiere seguramente, pues tiene sus cositas que nos hemos acostumbrado, pero no significa que sean las mejores. Y, No. y además es que, aunque es cierto que los primeros vídeos te van a costar, cuando tú consigas transportar tus conocimientos, no empiezas desde cero. Si aprendes en uno, aprendes en todos, tienes que adaptarlo, pero aprendes en todos. Así que yo, si hay alguien que se está pensando, Tim, pues me paso, no me paso, me viene mejor en este buen ordenador o en este otro, porque unas cosas malas que tiene Premiere es que hace falta una máquina muy potente, seguramente es el que Sí. más recursos necesite de todos. ¿Y qué consejo le darías? ¿Que diera el salto? ¿Que se animara? Sí, 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 totalmente. Yo ojalá cuando estudié en aquel 2012 por ahí, en 2013, DaVinci ya estuviera Claro. en marcha, ¿no? Y ya pues muchos pasos los hubiera dado. Sí que es verdad que a lo mejor la interface de Premiere es más intuitiva para empezar, ¿no? Como que lo tienes todo por capas y eso es algo más... Si vienes del entorno Adobe, pues Ya. te resulta más fácil trabajar en Premiere, corta, pega y mover clips y tal, es lo mejor. Pero una vez ya tienes ese proceso hecho y ya es tuyo, el DaVinci, vamos, es una pasada cómo mueve los clips. DaVinci y Final Cut, al final están como muy bien hechos para Mac, ¿no? Nosotros, eso ya es un debate Ya, que no vamos a para otro entrar, ¿no? tema, para otro De día. Mac y Windows, pero yo porque estudié y aprendí en Mac y trabajo en Mac y estos programas trabajan muy bien. O sea, yo tengo el M1 este nuevo de Apple y vamos, todos los clips y todos los trabajos que he hecho es una pasada como lo mueve, ¿no? El DaVinci. Hablemos un poco de drones, que es un poco lo que Ujú. más nos interesa. Tú has tenido una situación como viendo los toros desde la barrera, pero has sido Sí. testigo en primera fila de cómo han evolucionado los drones en todos estos años por nuestros trabajos juntos, por trabajos que has hecho con otros pilotos. Primero quiero que me digas cuál es el valor, qué es lo que tú más valoras de un dron en tus vídeos, en tus trabajos, a la hora de tener en cuenta un dron. Pues mira, hablando antes así sin fuera de la cámara, no te sé decir técnicamente los modelos, pero sí que he visto al trabajar contigo en las diferentes ediciones de este evento que cubríamos Mm. que el dron pues tiene dura más la batería, los vuelos son más largos, tiene más facilidad de aterrizar y despegar en el mar, que eso es algo que imagino que luego lo comentarás, que es algo muy complicado, y sobre todo la calidad de imagen que da, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy grabando esto con una cámara que graba en H265, ¿no? Pero yo la primera vez que vi este formato y me puse a editar, que por cierto me costaba, fue con un dron tuyo, Ya. ¿no? Que era, no sé, un Mavic, no sé exactamente el modelo, pero estoy hablando de hace años ya, ¿no? Entonces, la calidad de imagen que conseguía, a pesar de tener un sensor pequeño, era una pasada, ¿no? Y sobre todo en el proyecto que trabajábamos, que más del 50% se va a utilizar los planos de dron, porque es necesario, ¿no? Claro, Tim y yo hemos trabajado en algunos trabajos juntos, pero el que más veces hemos hecho, porque era un evento que se repetía, era una carrera a nado, es decir, personas nadando por el mar, o sea, en el mar, muchas veces lejos de la orilla, o sea, a kilómetros de la orilla, y esto significaba varias cosas. Primero que teníamos que estar muchas veces él y yo en un barco, el mismo barco para que él pudiera estar cerca de los nadadores captando con su cámara, y el mismo barco para que yo pudiera estar cerca del dron, despegando, aterrizando, cambiando baterías.
Esto ya supone muchos peligros. Volar en el mar ya es lo más peligroso que hay. Viento, gaviotas, cualquier fallo es el destrozo total. Además que, claro, si tú estás en un barco, pues cosas que pasan. No puedes ver bien la pantalla, porque si hay mucha luz es complicado que puedas ver con claridad lo que ve el dron. Te estás moviendo, mareos. Nos ha pasado mucho, sobre todo a mí, estar mareado y tener que prácticamente desconectarme. Y todo eso, a pesar de que es un día un poco duro, nos ha venido bien el hecho de, número uno, estar en sintonía, que esto también edición tras edición lo hemos ido mejorando, y el hecho también de tener una buena comunicación entre nosotros, que esto es un poco lo que es a lo mejor más importante, lo que quería preguntarte, ¿cómo es esa comunicación, cómo es ese planning para un trabajo de evento de este tipo? Pues sobre todo lo fundamental es lo que tú has dicho, la planificación, ¿no? Y saber en cada momento qué es lo que necesitas, qué es lo que necesita y qué es lo que requiere el proyecto, ¿no? Es decir, lo primero que yo te digo a ti o te transmito es que no requiero unos vídeos muy largos, porque esto al final no es cubrir el evento en sí, como si fuera una televisión, que eso es lo que pasó en la primera edición, que eran clips muy largos, estáticos, donde un nadador pasaba prácticamente a muy poca velocidad, donde no había acción, no había promoción del evento, ¿no? Entonces, eso es lo primero que te tengo que transmitir a ti y que enseguida lo has captado, ¿no? Que es plano corto, siempre en movimiento, buscando la acción y sobre todo pactando ciertos momentos que hay que grabarlos sí o sí, por salida, llegadas, planos de la zona donde se ubica el evento en sí y ya a partir de ahí ya jugar un poco más con la espectacularidad de los planos. Sí, nosotros lo que hacemos siempre mucho hincapié, y es un poco aprendizaje que queremos transmitir en este tipo de vídeos, es comunicación, sobre todo previa, días de antes, vamos, incluso semanas de antes. Muy importante, Tim siempre me dice, va a ser un vídeo de este formato, va a durar tanto, nos interesa promocionar esto, pues imaginaos, nos interesa promocionar que la carrera se hace en una localidad en concreto, pues ya sabemos que tenemos que hacer algún planito, que a lo mejor no salgan nadadores, pero que salga pues algo característico de esa localidad. Nos interesa promocionar que el agua es espectacular, pues algún plano donde se ve azul, transparente. Son cosas que, si Tim no me dice a mí, yo es muy complicado, los puedo hacer por casualidad o no, entonces es muy complicado que a mí se me ocurran. Y ahí esa comunicación previa es muy, muy importante. Hasta tal punto de que el día del rodaje, el día de la grabación, pues a lo mejor es el día que menos hablamos, porque ya tiene que estar todo claro, tiene que haber muy pocas dudas. Y aquí entra en escena una cosa muy importante que también quiero transmitir, que es el lenguaje, la forma de hablar. Trabajar con Tim es muy sencillo para mí respecto a otros clientes, porque Tim habla en lenguaje cine. Pues esto es un plano abierto, esto es un plano primer plano, esto es un plano picado, esto quiero que el gimbal haga un traveling frontal. Son cosas que con muy pocas palabras de él yo soy capaz de entenderlo, hasta tal punto de que muchas veces él me decía, pues mira, Calla, estoy haciendo en primer plano a 80 milímetros con este movimiento. Yo casi que no tenía ni que ver el plano, ya lo sabía, y esto a mí me ayudaba, teniendo en cuenta también lo que ya habíamos hablado previamente, a hacer, pues mira, pues voy a combinar ese plano con una órbita, o con un cenital, o con... Por ejemplo, una cosa que funciona mucho es no repetir la distancia focal. Si él está haciendo algo muy cerradito, pues ahí le viene bien a lo mejor para combinar un plano más abierto, que le pueda dar más dinamismo, o al revés, si él está haciendo algo más abierto, pues con un angular desde la barca, yo puedo hacer un zoom o acercarme más. Son cosas que al final este dinamismo entre cambio de tipos de plano va a ayudar a que el storytelling y que la retención de audiencia sea mucho mejor, algo muy importante en este tipo de vídeos. Y eso son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta a la hora de apuntarnos. Hasta tal punto de que, bueno, pueden pasar cosas. De hecho, si quieres, hablamos cosas malas que nos han pasado por estar grabando en un barco. Infinitas. Y, Sí, sí. bueno, al final las hemos soltado por esto que decía Tim. El hecho de que si nosotros ya nos hemos marcado puntos clave y eso ya lo tenemos, pues puede pasar como lo que nos pasó, que yo me mareé, porque estás en un barco, Yo también. se está moviendo, no para de moverse, estás viendo una pantallita y me mareé hasta tal punto de que tuve que aterrizar, era un Mavic 2, lo aterricé conforme pude y tuve que ponerme ahí en frente del barco a desmarearme. Y son cosas que pueden pasar. En este tipo de trabajos a lo mejor más, pero en cualquier trabajo puede pasar que no estés a tope al 100%, y a lo mejor eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. De hecho, no sé, más de uno sabrá que el mareo del mar
es jodido, porque no hay forma de quitártelo hasta que bajas Eso es. y vamos, estás grabando un evento, o sea, no va a pasar otra vez. Entonces, además, como ya lo sabíamos de antemano al haber hecho bastantes años ya seguidos, el problema del mar es que la logística no es como en la tierra, ¿no? Las cosas tardan en llegar, las salidas se retrasan, hay varias salidas, hay varias modalidades, varias distancias. Entonces lo que pasaba muchas veces es que tú estabas esperando la salida ahí con el dron y a lo mejor se retrasaba 20 minutos y el barco está parado, que es el problema, ¿no? Tú estás viendo una pantalla, tocando cualquier artilugio, esto, lo otro, y ahí es donde ya te viene el mareo. Una vez, una vez sale se da la salida, ya sí que cambia un poco porque el barco intentamos buscar ese movimiento, sobre todo para mí, para que la cámara esté un poco en movimiento y simule un traveling, ¿no? En el mar y que cojamos a los nadadores, ¿no? Pero sí, sí, yo también me mareé y lo pasé bastante mal en una de las ediciones. Esto es importante porque el hecho de conocer lo que estás grabando, igual que hemos comentado con Tim, ahora que trabaja en un canal de YouTube de ciclismo, a él le ayuda mucho ser ciclista, también nos ayuda aquí, en este tipo de trabajos, por ejemplo, el hecho de haber ya hecho otras ediciones, porque ya sabes un poco de qué va el asunto, ya sabes qué planos funcionan mejor, ya has visto todo el proceso, el hecho de grabar, editar, ver el vídeo final que hace Tim, y todo este proceso te ayuda muchísimo a que tú el año siguiente o la siguiente vez ya tengas experiencia pura y dura, es experiencia literal, y esto te ayuda a economizar, porque es muy importante saber cuáles son los planos que más fácil o cuáles son los que más papeleta te van a salvar por pocas repeticiones y cuáles son los que quedan muy chulos pero te van a hacer falta muchas repeticiones. Y quería preguntarte, Tim, ¿cuáles son los planos de movimientos de dron que nunca pueden faltar en un vídeo tuyo? Bueno, en un vídeo mío, sobre todo, te hablo desde el punto de vista evento deportivo, que sería lo que hemos hecho. Uh -huh. Evidentemente siempre sería plano con movimiento, como te decía, pero a la vez buscar ese puntito cinematográfico que el propio lugar te da, ¿no? Me viene en la cabeza, pues cuando hicimos la travesía de Benidorm, pues que está la isla allí y que cogimos una hora donde el sol estaba amaneciendo preciosa vamos, pues el plano más que informativo del evento era un plano muy bonito de ver, Claro, ¿no? estético. Muy cinematográfico. Esto pasa un poco también, que es un poco en lo que los tenemos que centrar. Yo te quería preguntar sobre este plano además, más adelante, Uh -huh. y es que es eso, un dron en el mar, que ya eso es alerta, ya tenemos que estar con las alertas puestas. Gaviotas, se levanta el viento, que muchas veces nos pasa, se levanta el viento de repente y la cosa se complica. Además grabando a cosas muy pequeñas, porque un nadador en el mar es como una hormiga, tienes que estar muy bajito, no te vale estar a 50 metros porque no se ve nada. Tienes que estar a 2-3 metros, ya estamos aumentando ahí la dificultad. Sí. Tienes que estar tú en un barco, que eso ya lo complica todo mucho más, no es la pantalla lo que hemos comentado. Pero es que además tienes que grabar, que es un poco lo gordo del asunto y lo que muchos se olvidan. Tienes que estar exponiendo, tienes que haber puesto un filtro ND, tienes que componer, porque al final este plano casi que era más composición que otra cosa. Y esto no significa que el plano vaya a ser siempre el más complicado, ¿vale? No tienes que hacer siempre el más complicado porque muchas veces te va a requerir muchas repeticiones y a lo mejor esto es un poco delicado porque tú dices, vale, quiero hacer esta órbita, quiero hacer este plano súper complicado, súper complejo, lo puedes hacer, pero te van a requerir tantas repeticiones que cuando empieces a fallar, que normal es fallar, de hecho este plano tuvimos que repetirlo 3-4 veces, van a empezar a pasar cosas que ya no vuelven a pasar, porque si es un evento deportivo, por ejemplo, y pasan por una boya y es un momento importante, si eso te lo pierdes, ya la carrera no va a volver para atrás para que tú captes esa boya. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que hay planos que son muy chulos, como este, pero que se pueden hacer si previamente se han hecho las cosas bien hechas. Lo que hicimos aquí fue pactar una serie de puntos que son súper importantes en los que teníamos que decir, venga, por la salida hay que captarla. Hay que hacer el movimiento fluido y tener pues 2-3 minutos para que si luego no tenemos la facilidad de conseguir planos, podamos tirar de ahí y sacar pues, minutos de metraje que luego nos puedan acompañar a las imágenes terrestres. Y luego, pues 3-4 momentos, tipo, pues hay una boya en la que giran, ahí está bien, eso hay que captarlo, luego la llegada.
Y este tipo de planos tan complejos, en los que hay que repetir tantas veces el plano, los podíamos hacer porque todo lo demás estaba ya, digamos que el salvavidas estaba captado y casi quedaba igual, entre comillas, no captarlo porque el vídeo iba a salir igualmente. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir, venga, pues como tenemos un poco de batería y lo único que nos queda gordo por grabar es la llegada y aún no han llegado, vamos a darle aquí 3 vueltas y a ver si con 3-4 repeticiones lo conseguimos. Y de hecho este lo repetimos, yo creo que 3 veces seguro, y ya la tercera salió esto, que es un plano, es de mis mejores planos que he hecho, por todo, por la situación, por cómo estaba yo también, por la dificultad del pilotaje, pero no significa que nos tengamos que centrar solo en esto, sino que hay muchos planos tipo simplemente pues por ejemplo, un traveling hacia detrás de las salidas, es decir, cuando los nadadores salen, tú simplemente el dron hacia detrás, plano abierto, sin tocar muchos joysticks, eso funciona muy bien. Un cenital siguiendo los nadadores desde cerca también funciona muy bien. Cualquier pasada a baja altura en el que se ve ahí un poco la refriega de la carrera también está muy bien. Todo eso está, son cosas que nos van a requerir pocos intentos y va a ser muy resultón, así que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, quería preguntarte también, Tim, ¿cómo ha sido un poco nuestra relación a lo largo de estas diferentes ediciones y trabajos, porque hemos hecho más cosas? ¿Cómo hemos ido evolucionando un poco en paralelo a la evolución del sector audiovisual en estos 5 o 7 años que ha sido muy intenso? El crecimiento, como te decía, creo que ha sido, hemos crecido en paralelo a un ritmo muy similar, ¿no? Empezamos con un promocional de una empresa que hacía guía de mountain bike, donde estuvimos andando muchísimos kilómetros y invirtiendo muchísimo tiempo ahí para realizar un vídeo muy cortito. Y en los eventos hemos ido como mejorando mucho la planificación y sobre todo Eso es. conseguir con menos metraje, con menos planos, lo que queríamos, ¿no? Ha llegado un punto en el que tú directamente no estabas ni conmigo en el barco, estabas en una torre que te facilitaba a ti la visión y el poder despegar y aterrizar el dron, y yo sin ver nada confiaba plenamente en los planos porque ya nos conocemos y sabemos lo que requiere del proyecto, ¿no? Que esto te lo dan los años. Y bueno, esto ha sido un poco el proceso, ¿no? De todos Lo estos mejor de años. todo esto es un poco la confianza que tú tienes en el otro, en este caso, ¿vale? En este caso que Eso estamos es. trabajando dos, la confianza porque ya has visto cómo trabaja. Además, cuando tú eres filmmaker, como Tim, cuando eres el hombre orquesta que se lo tiene que cocer y cocinar y comer él solo, ya tienes un chip ahí que es que hay que sacarlo. Es que me da igual, me ha fallado la tarjeta, vale, hay que sacarlo, grabo con el móvil. Me falla esta cámara, pues grabo. Es una mentalidad que yo esto lo he notado muchas veces, no sé si tú también lo has visto, aquí ya cada uno, Ujú. en personas que están muy acostumbradas a tener un trabajo en plan asalariado fijo, que pues te sale bien y suena tan bien, que llega un punto que dicen, ah, se me ha roto esto, no puedo grabar. Y yo digo, No, no no, puedo no. grabar, pero hay que grabar, saca lo que sea, sácalo a To- 1080, como sea, pero hay que sacarlo. Y cuando estás con gente de tu misma especie como Tim, tienes esa confianza de que saldrá mejor, saldrá peor, pero saldrá, Sí, conforme sí, sea. Y sí, sí, eso sí, es sí. algo que se nos tiene que meter también aquí. Pues puedo contarte anécdotas ya a nivel de contratado para un rodaje donde voy de foquista, que estábamos grabando con un Ronin en una Alexa Mini y el Ronin a los 50 segundos de estar encendidos pues, caía. Entonces tuvimos que hacer planos rápidamente y corriendo conforme se podía, o estar trabajando con un mando de foco inalámbrico y por lo que fuera había interferencias y no funcionaba, pues meter la mano ahí en la lente y hacer el foco a mano, ¿no? Pues que al Ostras. final son cosas que pasan, ¿no? Y a nivel personal, pues igual, en las carreras que voy con Daniel Reis, piensa que voy con las 3 cámaras, como te he dicho, pero puede ser que llegues tarde a un punto o que la batería justo en ese momento se te acabe y empiezas a cambiarlo y viene él, porque normalmente tenemos un planning hecho donde tenemos seleccionado en Google Maps los puntos y él me envía su ubicación por el WhatsApp, pero puede ser que no haya Ostras. cobertura. Estás en la sierra, Bueno. estás en una montaña, entonces vas un poco a ojo, ¿no? Y más o menos conoces a los corredores que van con él y dices, vale, a ver, viene este, pues más o menos tendría que venir aquí. Y hay veces que, pues, que ya ha pasado y bueno. No, nunca me ha pasado que no he llegado a un punto, ¿eh? En todo este tiempo y toco madera para que no me pase. Claro, porque él, aparte de hacer los vídeos, está compitiendo. O sea, tiene Claro, un plan de claro, meter eso es, vídeos, pero eso están en es, la eso es, competición.
Eso es lo que yo creo que más mérito tiene el estar metido en competición, que tienes que estar a 180 pulsaciones, pero sabiendo que está una persona grabándote y tú vas con dos cámaras. Él lleva una cámara on board en el manillar, la que graba, digamos, por dónde va la trazada, y luego otra para eso, por si encuentra a alguien una caída, hablar con él o que él haga un pequeño discurso de si va bien o si va mal durante la carrera, ¿no? Entonces es una pasada, ¿no? Lo que conseguimos al final es que las primeras me tenía que decir un poco lo que quería y ya más adelante ya sabía yo perfectamente, como te pasa a ti conmigo, lo que él Eso es. necesitaba, ¿no? Entonces le liberaba mucho ya tanto de edición, que ya prácticamente lo edito yo solo, como a la hora de planificar la grabación, ¿no? Él se centraba únicamente, como debe ser en la carrera, ¿no? Que esto es un poco, esto que estamos comentando, que es trabajo de equipo de dos, yo sé que esto no es lo más común, lo más normal es ir solo, como vamos casi siempre Tim y yo, cada uno por su parte, pero es que esta forma de planificar, esta forma de tener lenguaje cinematográfico, esta forma de tener experiencia, ya sea grabando o en la propia temática del vídeo, no solo te ayuda a hacer mejor trabajo en equipo, sino a ti mismo también. A la hora de hacerte un guión de planos, si tú sabes decir plano cenital o plano medio picado, vas a economizar mucho más tiempo que si no sabes, te dicen, pues un plano así, que se vea la cámara hacia abajo, tú mismo te vas a complicar la vida. Sobre todo, ya no por lo que cuando lo escribas, porque ahí puedes estar más tiempo, sino cuando estás en la grabación, a lo mejor no tienes tiempo de estar leyendo, ostras, ¿aquí qué quiere decir? Y sin embargo lees plano abierto, traveling, lateral. Pues ya, con 3 palabras prácticamente, ya te haces una idea. También un poco esto, que yo os quiero animar, que sí que muchos os asustáis con el tema de los storyboards. La gente que aquí Team se asusta, ostras, yo no sé dibujar, yo tampoco sé dibujar, pero muchas veces hacer un monigote con palos y cabeza y poner el nombre del plano ya te dice un montón, tanto para ti cuando estés grabando como para cualquiera que lo quieras comunicar. Y esto es un trabajo que podemos hacer en casa. Sí. Incluso, bueno, viendo películas, pero con ese lenguaje también decimos, mira, aquí hay un plano angular, aquí un zoom, aquí Claro. son cosas que tú puedes ir mejorando y te Sí, sí, ayudan un sí. Mira, montón. hablando del cine, como decía, si era Hitchcock o Kubrick, decían, la película ya está hecha, solo queda grabarla, ¿no? O sea, Ahí decir, está. todo el Eso es. trabajo que había previo hacía que estaba todo tan claro que no iba a haber ningún problema, que los pueda haber, ¿no? De hecho, en algún proyecto que estábamos conjuntamente hicimos una planificación, un tratamiento que al fin no salió, pero eso facilitaba la vida muchísimo porque tanto al cliente le enseñas qué es lo que va a tener, como para el equipo saber en cada momento qué es lo que se está haciendo, ¿no? No hay una cosa menos profesional que de preguntar allí en rodaje qué se va a hacer ahora, ¿no? O sea, qué toca ahora, ¿no? Eso nos queda un poco feo, ¿no? Ahí con el cliente, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que saber más o menos, hay también un ayudante de dirección que va marcando un poco el timing y lo que viene en cada momento, pero sí, sí, hay que hacer ese trabajo y sobre todo pensar a ver, las herramientas, o sea, las cámaras, los drones, todo es una herramienta que facilita la vida, pero que las usa y el que vas a sacar un buen plano es el trabajo previo que le des, ¿no? Eso es. Y la inversión de tiempo que hagas antes. Yo también hago mucho hincapié, no solo en todo lo que acaba de comentar Tim, sino también en la edición. Cuando tú haces una buena planificación que te lleva a hacer una buena grabación, luego la edición es coser y cantar. En lugar de estar 2 semanas, estás una tarde. Y sé que muchos que os vais con el Mini 2 ahí por la montaña y tal, luego venís con longanizas de 20 minutos y no sabéis ni por dónde. Ah, ¿dónde grabé aquella órbita? Ni te acuerdas. Sí, Y viene un poco por eso. No hay planificación, que al principio es normal que no la hagas, pero luego llegas al Premiere, te asustas y, ostras, esto dónde iba, dónde estaba aquello, al final lo dejas y tenemos un montón de alumnos que están con metraje de varias grabaciones sin editar porque es que se les ha hecho una bola tan grande y yo os animo a hacer es que un pequeño guión de planos y veréis cómo eso con poco os mejora un montón la edición propia, que es un poco lo que totalmente. mucha gente se queda ahí, me echa Sí. un lío, pues eso te lo mejora un montón. Sí. De hecho, hablando de los programas de edición otra vez, a mí me pasó eso, ¿no? Que os comentaba, que estaba dando un curso con muchísimo material claro, al ponerte a editarlo te vuelves un poco loco, pero
pero teniendo un poco el guión hecho te facilita las cosas porque sabes en cada momento qué cámara, o sea, qué has grabado en cada momento, dónde tienes que tirar, sabes qué toma es la buena, porque si no, vamos, imagínate tener un tera de clips ahí y tener que revisarlos uno a uno, ¿no? Pues Tim, coméntanos dónde te pueden encontrar. Tema web, tema redes sociales. Pues en redes sociales, en Instagram y Facebook, es mi nombre, Tim Bolufer, y en mi web tendrán los trabajos que he realizado, sí, la he actualizado hace poco, que también la he hecho yo, como un buen hombre orquesta que soy. Ahí web portfolio, muy sencillita, donde están los trabajos últimos así de publicidad donde he estado y tal, es timbolufer.com. Pues muchas gracias por pasarte, por comentarnos Gracias a ti. tus historias, tu bagaje. Sí, sí. Espero que mucha gente pueda aprender. Cualquier comentario, no lo hemos dicho, cualquier comentario que nos hagan, preguntas que te quieren hacer y a lo mejor te animarías a volver otro día. Encantado, he estado muy a gustito. ¿Contestarlas? Muy a gustito, muy a gustito. Sí, sí, sí. Encantado. Perfecto, chicos, pues nada, pues muchas gracias por ver el vídeo y ya lo sabéis, nos podéis dejar cualquier comentario y se lo pasamos a ti. Un abrazo, chicos.